Muy buenas tardes a todos mis amigos, tanto del canal Un Nuevo Amanecer, así como de la página A New Day is Beginning. Aquí estamos nuevamente de regreso, luego de 2 largos meses donde casi no pude estar grabando ni subiendo videos porque estuve en una operación en el mes de abril y el mes de mayo fue un mes de recovery. Pero gracias a Dios, aquí estamos nuevamente y así vamos a empezar ya a nuestra programación, tanto de los niños como de salud, como los temas motivacionales y los temas espirituales. Hoy he querido empezar con un tema espiritual, pero que a la vez entiendo que es muy motivacional. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites nuevamente estar aquí de regreso con el público. Te pido, oh mi Dios, que este tema pueda ser de bendición para muchas personas, que podamos aprender la idea central y podamos aplicarlo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo se manifieste en todo momento. Por Jesús, amén. Ok, el tema de hoy se titula quejas, quejas y más quejas. Cuando les digo ese título, les trae a la mente alguna persona en particular. ¿Se reflejan ustedes mismos en ese título de quejas, quejas y más quejas? Pues vamos a ver entonces de qué es este tema. Obviamente es de las quejas y nos vamos a estar basando en la historia del pueblo de Israel cuando estaba bajo la dirección de Moisés. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 14, versículo 27, Número capítulo 14, versículo 27 dice: Ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Obviamente, ¿quién hace esas declaraciones? Las hace Dios. Dios le dice a Moisés: ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Así que si nos ubicamos, podemos decir, para hacer referencia a mi propia persona, ya oí que Wanda anda hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar las quejas de Wanda? Eso es haciendo referencia a mi propia persona. Pero ustedes pueden sustituir ese nombre de israelita con el nombre de los que ustedes quieran. Quiero aclararle que si escuchan mi voz cambiar es producto de la operación, así que es unos breves segundos y nuevamente volverá a la normalidad. Así que el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente se andaba ¿qué? Quejando. Cuando estaban como esclavos, ellos se quejaban ante Dios porque estaban viviendo una vida ¿de qué? De esclavitud. Lo que para muchos podría ser entendible porque ninguno de nosotros queremos vivir una vida de esclavos. Pero cuando Dios los liberó de la forma tan maravillosa que los liberó, cuando mostró todo ese poder para liberarlos de la mano del faraón, yo creo que con esas señales que Dios le dio de amor, ya era para que el pueblo de Israel fortaleciera su fe y dejara de dudar de Dios. Pero sorprendentemente, cuando ellos iban, ¿verdad?, con Moisés hacia esa tierra prometida, cuando iban ya en el éxodo de Egipto, saliendo de Egipto, todos sabemos, y los que no lo saben, pues ahora lo van a saber, que el faraón mandó a su ejército. ¿Para qué el faraón mandó a su ejército?
el faraón mandó el ejército para que simplemente, ¿qué hiciera? Liquidar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se encontraba frente al mar Rojo. Así que el pueblo de Israel en esos momentos, en vez de pensar en hacer una oración todos juntos para pedirle a Dios que los liberara, en lugar de aclamar y decir confiamos en Dios que ya nos mostró su poder, ¿qué hicieron? Quejarse. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron el pueblo de Israel? Hubiéramos permanecido en Egipto. ¿Para qué nos trajeron aquí para morir dentro del Mar Rojo o víctima del ejército del faraón? Así que ahí ellos vienen con su primer lamento y su primera queja. ¿Para qué nos trajeron aquí? ¿Para qué nos sacaron de Egipto si de todas maneras ahora vamos a morir? Así que no sé cuántas personas de ustedes constantemente andan quejándose o cuántas personas viven alrededor de personas que se están quejando constantemente. Pero el pueblo de Israel desarrolló ese patrón, ese hábito de estar quejándose, lo cual no es un hábito saludable. En esos momentos, los que conocen la historia saben que el Mar Rojo se divide en dos. Moisés clama a Dios, Dios le da instrucciones a Moisés y el mar se divide, el pueblo de Israel pasa, se salva y cuando el ejército egipto trata de cruzar por el Mar Rojo se cierra y ellos mueren ahogados. Y el pueblo de Israel consiguió esa liberación y consiguió cruzar el Mar Rojo. Creo que ya esa señal era más que suficiente. Si las que habían vivido en Egipto eran suficientes, esta otra era sumamente poderosa, un mar que se abre, que les permite, un Dios que les permite pasar a ellos por entre medio de ese mar y salvarse del ejército egipcio. Pero aún así el pueblo de Israel continuaba ¿cómo? Quejándose y siempre ellos encontraban algo por lo que quejarse. Así que llegando al pueblo a las aguas de Mora, les supieron como amargas. Ellos llegan a Mora y las aguas de Mora eran amargas. ¿Y qué hicieron ellos? Quejarse. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas y ellos querían unas aguas más dulces para beber, no esas aguas amargas. Y se quejan nuevamente y dicen ¿qué dicen? ¿Y cuál es la queja? Estas aguas saben amarga. En Egipto nosotros no teníamos que beber aguas amargas. Verdaderamente que Dios tenía una paciencia impresionante con ellos. Porque muchos de nosotros le llamaríamos al pueblo de Israel unos mal agradecidos. No solamente unos quejones, sino unos mal agradecidos. Mas aún así, Dios le transforma esas aguas en aguas más dulces. Pero aún de esa manera, el pueblo de Israel continuó con el hábito y el patrón de las quejas. Y entonces comenzaron a quejarse porque no tenían pan y no tenían carnes al llegar al desierto y empezaron a quejarse de que en Egipto ellos comían mucho pan y no pasaban el hambre que estaban pasando ahí. Así que nuevamente vuelven las quejas al pueblo de Israel. Vemos que era un pueblo un poco difícil, era un pueblo con un hábito de quejas enorme. Y nuevamente Dios les provee a ellos con el maná, era el pan que ellos recibían y les provee con carnes también.
Mas aún así, ellos continuaron quejándose. Y podemos estar narrando la historia del pueblo de Israel mucho tiempo aquí, de todas las veces que ellos se quejaron, cómo ellos profanaron al nombre de Dios, cómo ellos, cuando Moisés fue a buscar las tablas de los mandamientos, cómo ellos crearon becerros, le hacían sacrificio, le pedían a esos becerros, cómo era un pueblo rebelde, un pueblo de poca fe, un pueblo incrédulo, un pueblo que, a pesar de que Dios le había mostrado grande amor, grande misericordia y grande bondad, ellos seguían y seguían en la maldad. Así que por eso es que llega el momento en que ya Dios dice: ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Y ahí Dios los describe como que eran un pueblo ya malvado, y llega el momento en que Dios les impide a todos esos que salieron de Egipto, les impide entrar a la tierra prometida, con excepción de 2 de ellos, que ustedes deben de ya conocer también. Esas 2 personas que Dios le permite entrar a la tierra que había prometido, pero ninguno de los demás pudo entrar. Ahora mi pregunta va dirigida a ti, amigo y amiga que me estás escuchando. Tú has desarrollado tú ese patrón de quejas y más quejas, ese patrón que te impide ver las grandes bendiciones que Dios te ha dado, los grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida. Te has cegado ante la bondad divina para sumergirte en ese mundo que el enemigo te quiere meter, de lamentaciones, de quejas, de depresión, de desaliento. ¿Estás tú en ese bote de personas que no ven las bendiciones que Dios les está dando, que no ven las cosas lindas que están ocurriendo alrededor de ellos, simplemente por enfocarse en las cosas negativas, en las cosas que quisieran tener y tal vez no tienen? Pues si tú estás en ese grupo, es momento de que salgas de él, porque mientras estés en el mundo de la queja y de la lamentación, no vas a poder alcanzar la paz y la felicidad que Dios tiene preparada para ti, que Dios quiere darte a ti, amigo y amiga que me estás viendo en estos momentos. Así que empieza a enfocarte en las cosas positivas. No importa cuál sea la situación que tú estés viviendo o enfrentando en estos momentos. Si es una situación de salud, si sientes que porque una situación de salud ha llegado a tu vida, eso te impide seguir adelante, eso te impide ser feliz, eso te impide alcanzar las metas, no. Entrégale esa condición a Cristo y verás cómo tú podrás seguir caminando hacia adelante a pesar de esa condición. Y te lo está hablando una persona que hace más de 20 años que padece de epilepsia y que ha sido sometida a más de una cirugía para intentar controlar la situación de epilepsia. Yo no he permitido que la epilepsia sea el centro de mi vida. Yo no he permitido que la epilepsia me ponga barreras y límites a mis sueños,
porque si la epilepsia a veces es difícil de enfrentar, el Dios al que yo le sirvo es más fuerte y es más poderoso aún que la epilepsia, y es de ahí que viene mi fuerza y mi energía. Así que no he puesto eso como una barrera para que me impida alcanzar mis sueños, mis metas y mis ilusiones. Simplemente lo he puesto entonces, lo he transformado y lo he virado para servirle de estímulo a otras personas para que luchen a pesar de cualquier situación de salud que estén enfrentando, con la confianza de que Dios les dará la victoria. Si es una situación económica, si has perdido un empleo, si sientes que el mundo se te ha venido encima porque has perdido un empleo y porque ahora no tienes el ingreso para mantener a tu familia, entrégale esa situación en las manos de Cristo y verás cómo Dios pondrá un empleo mucho mejor para ti, cómo Dios te dará las ideas para que salgas adelante, para que no falte nada en tu hogar, para que no te falte nada a ti y para que tú también puedas glorificarlo. Si es una situación familiar, si es una crisis matrimonial, lo que estás enfrentando en estos momentos, entrégale también esa crisis en las manos de Cristo para que sea Dios el que te ilumine y el que te diga qué debes de hacer, cómo debes de hacer para salir de esa situación. Si son problemas con tus hijos, cualquiera que sea tu problema, sí lucha por solucionarlo, sí lucha por salir adelante, pero nunca pierdas de vista todas las grandes cosas que Dios ha hecho por ti, empezando porque estás vivo. Así que no pierdas nunca el enfoque de cuántas cosas Dios te ha dado y nunca pierdas el enfoque de que ese Dios que te ha acompañado en todo momento va a ser el mismo Dios que se va a glorificar en tu vida nuevamente. No pierdas la esperanza y no deshonres a tu Dios más con dudas, con quejas y con lamento. Mientras vivas sumergido en ese mundo de lamentaciones, no vas a poder ser feliz. Así que agárrate de la mano de Dios y toma la decisión y haz la resolución de vivir una vida en Cristo, una vida en fe, una vida de esperanza y una vida de agradecimiento a tu Dios. Así que nunca pienses que tú no tienes nada por lo cual dar gracia. Hoy, antes de acostarte, detente un momento y piensa en todas aquellas cosas que tú tienes, todos aquellos motivos que tú tienes para dar gracias a Dios. Y ya verás cómo tu vida entonces comenzará a dar un giro y se tornará ya en una vida no de quejas y más quejas, sino en una vida de gracias y más gracias, en una vida de fe. Nunca pierdas la esperanza, porque una vez hayas perdido la esperanza, ten por seguro que habrás perdido la batalla. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, lleva este mensaje de esperanza a los corazones de todas aquellas personas que lo necesiten. Te pido, oh mi Dios, que les puedas ayudar a cada persona a transformar sus mentes, en lugar de tener una mente de quejas y más quejas, en una mente de gracias y más gracias. Te pido, oh mi Dios, que nos acompañes y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Te agradezco que me permitas estar nuevamente en sintonía con el público para llevar esperanza y para presentarles un amigo real y verdadero, que ese amigo eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.
Así que ya lo saben, no más quejas, agradecimiento, no más lamento, gracias, gracias y más gracias. Muchas bendiciones y te espero próximamente con el próximo tema de salud. Buenas tardes, amigos y amigas. Muy buenos días a todos.